Hola a todos y a todas. Nos encontramos hoy en las segundas jornadas pedagógicas de Currículum Córdoba en el marco de Transformar Córdoba. En estas jornadas dialogaremos en torno a los materiales curriculares de la renovación. A medida que se socializan las progresiones de aprendizaje en la página web de Currículum Córdoba, iremos compartiendo con ustedes estas jornadas para acercarles distintas pistas de lectura y ofrecerles reflexiones en torno a estos materiales curriculares. Serán los propios equipos curriculares los que presentarán estos materiales contándonos las novedades y las inquietudes que traen estos textos. A su vez, contaremos con especialistas que nos ofrecerán otras puertas de ingreso a esos materiales curriculares. La invitación aquí es a poner en diálogos aquellos saberes que construimos desde nuestras prácticas docentes con estos nuevos materiales curriculares. Nos interesa de sobremanera instalar estos procesos de diálogos compartidos en comunidades de aprendizaje entre colegas. En esta oportunidad, la invitación es a darle la bienvenida a las progresiones de aprendizaje de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. En el día de hoy haremos foco en aquellas que corresponden a las Ciencias Naturales y mañana en Ciencias Sociales. Como parte de esta formación docente, los y las invitamos a que visualicen el primer encuentro de las jornadas pedagógicas de Currículum Córdoba previas. En ellas les compartimos aquellos lineamientos generales sobre el marco curricular común que sientan la perspectiva pedagógica de las progresiones de aprendizaje. Como toda jornada pedagógica, ustedes saben que no necesitan inscribirse previamente y la visualización de los videos la podrán hacer de manera sincrónica el día de hoy, pero también quedarán grabadas en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. A su vez, para poder acreditar, tendrán acceso a la consigna y a la invitación de trabajo en la página web de la Secretaría de Innovación en la sección del programa Transformar Córdoba. Allí encontrarán todos los lineamientos para poder acreditar y las distintas opciones para ese proceso. A su vez, les comentamos que los formularios que se van a habilitar para la acreditación estarán disponibles hasta el día 19 de junio. En el marco del programa Transformar Córdoba, las progresiones de aprendizaje de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales nos invitan a pensarlas desde una nueva perspectiva. Hacia el comienzo de la escolaridad encontramos espacios con mayor integración de saberes y hacia una mayor disciplinariedad al final de la trayectoria escolar. Así, en los textos encontrarán cómo aquellos campos que tienen que ver con las ciencias sociales, ciencias naturales y tecnología e identidad y convivencia se nuclean en un nuevo campo de conocimiento llamado ambiente y ciudadanía, que nos invita a integrar saberes de estas áreas de conocimiento. A su vez, hacia el final de la escolaridad, iremos encontrando, en el caso de ciencias naturales, los espacios de química, física y biología, como tradicionalmente lo teníamos en nuestro currículum. Les propongo que realicen una indagación de los materiales curriculares, pero también de las resoluciones del programa Transformar Córdoba para ir encontrando estos espacios de integración que se proponen. Las presentaciones del día de hoy nos invitarán a compartir estas y otras miradas. A continuación, el equipo curricular de Ciencias Naturales realizará su presentación y a posterior los distintos profesionales que nos acompañarán hoy. Quiero agradecer puntualmente al equipo por todo el trabajo a lo largo de estas jornadas y a los especialistas que nos acompañan hoy. También agradecerles la presencia de ustedes a través de la pantalla y nos estaremos encontrando en los próximos días para más jornadas pedagógicas. Hola, mi nombre es Marisa López Ribili y en estas jornadas me acompañan el profesor Nicolás Velasco y las profesoras Ana Cugini y Mónica Gerena. Todos somos colegas del equipo técnico curricular de Ciencias Naturales del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. En esta oportunidad queremos contarles algunas cuestiones que reponen los sentidos y decisiones tomadas durante el proceso de construcción de las progresiones de aprendizaje, de las cuales también participaron las profesoras Cecilia Diminich y Tania Littmacher. Además, nos interesa señalar que este material está abierto a consulta y revisión, por lo que presenta una hipótesis de trabajo siempre perfectible. Por este motivo, esperamos su participación en el formulario de consulta presente en la página. En este momento de la jornada nos centramos en tres asuntos. El primero es
¿Por qué hablamos de las progresiones de aprendizaje en ciencias naturales como una secuencia única que contempla toda la trayectoria escolar? ¿Cómo observamos esa continuidad en este material? En segundo lugar, ¿cómo se integran en las progresiones de aprendizaje las metas, los aprendizajes y contenido y los indicadores de logro? Por último, ¿qué decisiones e inquietudes atraviesan la escritura de esta publicación? Con el propósito de establecer aquellos aprendizajes que los y las estudiantes deben lograr al finalizar cada tramo de la escolaridad, se diseñaron metas por ciclos y niveles. En una secuencia de metas, aunque también en los aprendizajes e indicadores, se puede observar la articulación, profundización, complejización y continuidad de saberes científicos y de los modos de conocer propios de las ciencias naturales. Por ejemplo, esta meta de nivel inicial considera el cuidado del cuerpo en vínculo con la exploración del ambiente. La misma continúa en primer y segundo grado de la primaria, proponiendo el aprendizaje de cambios y permanencias, sumando así la dimensión procesual y la importancia de las normas de convivencia para el cuidado del cuerpo a lo largo de toda la vida. Luego, en tercer y cuarto grado de primaria, se complejiza el entendimiento del cuidado del cuerpo, considerando su funcionamiento y la promoción de la salud como derecho. En quinto y sexto grado del mismo nivel, se propone un abordaje pensado desde los cambios corporales propios de la edad y de la salud sexual y reproductiva. Este proceso continúa en el nivel secundario, profundizando en el entendimiento del cuerpo humano desde múltiples dimensiones en articulación con el enfoque de promoción integral de la salud. Desde este enfoque se valora especialmente la promoción y el ejercicio de la salud como un derecho y como un proceso multidimensional del que son parte la comunidad y el ambiente. Así, durante toda la trayectoria escolar, el cuidado del cuerpo y el respeto y la valoración de las demás personas y el ambiente son ejes fundamentales que se ponen en juego desde un rol participativo y protagónico, comenzando como por ejemplo con la colaboración entre compañeros y compañeras en el nivel inicial y llegando al planeamiento y ejecución de proyectos situados para la promoción de la salud en las comunidades hacia el nivel secundario. Como es posible observar en esta meta, pero también en otras, se curriculariza la educación sexual integral, considerando los objetivos, aprendizajes y contenidos propuestos en el marco normativo vigente. Como decíamos, el material incluye metas por ciclo, aprendizajes y contenidos para cada sala, grado o año y los indicadores de logros que reflejan o evidencian esos aprendizajes y contenidos. Nos parece importante comentar a través de un ejemplo cómo se organizan y se articulan estos tres componentes. Si tomamos la siguiente meta de nivel primario para quinto y sexto grado, referida a las esferas que constituyen el sistema Tierra, interpretar las relaciones entre la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera y comprender que las personas dependemos de la naturaleza y somos parte de ella. Encontramos que para el logro de esta meta en quinto grado contribuyen, entre otros, los siguientes aprendizajes. Identificación de la presencia del agua en el paisaje, de su circulación en el ciclo hidrológico y de los cambios que genera en la geósfera. Reflexión sobre la importancia del agua en la naturaleza y su contribución a la vida de las personas, así como el acceso al agua potable como derecho. Dando continuidad a la secuencia de aprendizajes, en sexto grado se avanza en el conocimiento en torno a la atmósfera, sus componentes y los fenómenos que en ella ocurren de la siguiente manera. Identificación del aire como una mezcla de gases, como un bien natural y como un derecho. Caracterización de la atmósfera reconociendo los fenómenos meteorológicos que ocurren en la troposfera y su relación con las nociones de tiempo atmosférico o meteorológico. Esta secuencia complejiza y profundiza aprendizajes de cuarto grado que refieren al conocimiento de los subsistemas que componen la Tierra, biosfera, atmósfera, geósfera y sus relaciones. Para cada aprendizaje
se ofrecen indicadores de logro que expresan las acciones que hacen evidente el aprendizaje para los y las estudiantes. En este sentido, podríamos afirmar que traducen el aprendizaje en acciones específicas hacia las cuales él o la docente podrán orientar la enseñanza y la evaluación. Siguiendo el ejemplo que le presentamos para el aprendizaje de quinto grado, se expresan los siguientes indicadores de logro. Identifica el agua como un bien común, reflexionando sobre las formas en que cada persona la utiliza. Argumenta sobre la importancia del agua y propone acciones y estrategias para su cuidado realizables en su contexto. Identifica características del agua potable. Realiza experiencias utilizando distintos métodos de separación para purificar una muestra de agua, como filtración, decantación, entre otros. Diríamos entonces que los indicadores son el componente más explícito respecto de lo que se espera que los y las estudiantes puedan hacer en el aula y que junto a las metas y aprendizajes aportan claridad en la comunicación del currículum provincial. Retomemos el tercer asunto que nos convoca, esto es, ¿qué inquietudes y decisiones atraviesan la producción de este material? Para continuar, resulta necesario comentar que una de las intenciones que guía la producción de este material es la de la alfabetización científica, esperando contribuir así a que niños, niñas y jóvenes puedan tomar decisiones fundamentadas frente a los desafíos que se les presenten en su vida cotidiana, al mismo tiempo que promuevan su sentido de curiosidad por la naturaleza y se apropien de la cultura científica. Este objetivo implica una integración de habilidades lingüísticas, manipulativas, conceptos y además actitudes y valores. Por ello, las metas, los aprendizajes e indicadores elaborados buscan el desarrollo progresivo de los modos de conocer propios de las ciencias naturales, como observar, describir, comparar, clasificar, anticipar, experimentar, validar, modelizar, entre otros. Así, esperamos contribuir a la construcción de una imagen de ciencia en sus dos dimensiones, como proceso y como producto. A lo largo de toda la trayectoria, priorizamos el abordaje de los fenómenos naturales partiendo de la descripción de sus propiedades y cambios a nivel macroscópico, para avanzar progresivamente hacia una modelización y el pensamiento abstracto. Además, priorizamos el acercamiento al mundo natural desde el paradigma de la afectividad ambiental, propiciando escenarios de disfrute y reflexión en la naturaleza que interpelen a los y las estudiantes. Buscando visibilizar la diversidad de disciplinas que conforman las ciencias naturales, en los distintos niveles se han profundizado sobre contenidos provenientes de las disciplinas como las ciencias geológicas o las ciencias de la atmósfera. Esto robustece la progresión de contenidos propuestos con el abordaje de tópicos como cambio climático, sustentabilidad, bienestar y salud, nuevos materiales y tecnología, ambiente, entre otros, desde una perspectiva multidimensional. Por último, nos interesa detenernos en las capacidades fundamentales en diálogo con los aprendizajes y contenidos, es decir, integradas en las propuestas de educación inicial, primaria y secundaria para que cada estudiante logre desarrollar esas capacidades al tiempo que construye aprendizajes sobre las ciencias naturales. Observemos un ejemplo. La capacidad de abordaje y resolución de situaciones problemáticas se integra en el siguiente aprendizaje de Ciencias Naturales Física de primer año del nivel secundario. Problematización del uso de diferentes fuentes de energía, sean renovables o no, considerando ventajas y desventajas para integrar la matriz energética del país y la región. En relación a este aprendizaje encontramos indicadores de logro que orientan la construcción de saberes sobre las fuentes de energía desde la capacidad mencionada, entendiendo que posibilitará usar el conocimiento en situaciones auténticas y contextualizadas. Veamos un ejemplo referido a la capacidad de oralidad, lectura y escritura en el siguiente aprendizaje de las Ciencias Naturales Química para tercer año de nivel secundaria. Reconocimiento de la tabla periódica como forma de organización y fuente de datos sobre elementos y compuestos químicos.
Los indicadores de logro se orientan a la lectura y selección de información para identificar características, sistematizar datos, predecir propiedades de los elementos químicos y realizar comparaciones. En este caso, la lectura y la escritura permitirán acceder a la interpretación de la tabla periódica como una herramienta que organiza y sistematiza una gran cantidad de información acerca de los elementos químicos. De esta manera, el abordaje de los contenidos trasciende la especificidad de lo disciplinar para favorecer el desarrollo de las capacidades fundamentales. Entonces, a partir de diferentes estrategias y modos de acceder al conocimiento puestas en juego, se posibilita la construcción de un saber en contexto. En esta presentación respondimos a algunos interrogantes que atraviesan la toma de decisiones en relación al proceso de renovación curricular y pedagógica que estamos compartiendo. Tal como se expresa en Currículum Córdoba, este material se sustenta en enseñanza centrada en la experiencia, que requiere de la interacción concreta de los y las estudiantes con los fenómenos naturales, para que, desde su exploración, puedan desarrollar ideas que les permitan explicarlos. Para reflexionar sobre la experimentación como estrategia clave para articular contenidos y desarrollar habilidades científicas en el marco de las progresiones de aprendizaje, los y las invitamos a escuchar a dos especialistas, Joselina Casarini y Pablo Salomón. Joselina Casarini es especialista en educación en ciencias naturales y en metodología Thinking Based Learning, miembro de la comisión directiva de la Asociación Civil Expedición Ciencia, directora ejecutiva de sus proyectos educativos como el sitio web Fenomenautas. Además, se ha desempeñado como formadora docente en diversos ámbitos. Pablo Salomón es licenciado en Ciencias Biológicas por la UBA y diplomado superior en Enseñanza de las Ciencias por la Flaxo. Es director del proyecto Fenomenautas y miembro de la Asociación Civil Expedición Ciencia. Integró el equipo de Ciencias Naturales del proyecto Escuelas del Bicentenario y el equipo de educación del Centro Cultural de las Ciencias del MinCit. Es autor del libro Enseñando Biología con las TIC y se desempeña como docente en la Universidad de San Andrés. A continuación, los y las invitamos a ver la conferencia de Joselina y Pablo. Hola a todos los y las docentes que están mirando la transmisión de este encuentro. Es un placer para nosotros ser parte de estas jornadas. Mi nombre es Joselina Casarini y junto a Pablo Salomón somos especialistas en educación en ciencias naturales, miembros de Asociación Civil Expedición Ciencia y codirectores del sitio fenomenautas.org. A lo largo de los años nos hemos enfocado en el diseño e implementación de estrategias didácticas que buscan acercar la ciencia al aula de una forma significativa, relevante, también muy atrapante, promoviendo el desarrollo del pensamiento científico a través de la exploración, la indagación y la conexión entre los fenómenos y las ideas. Hola José, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Bueno, contarles que en esta oportunidad vamos a explorar cómo la experimentación y en general las actividades empíricas articulan con las progresiones de aprendizaje de la provincia de Córdoba. Y vamos a tratar de ofrecerles algunos ejemplos concretos y algunas herramientas para tratar de enriquecer sus prácticas docentes. Todo esto en el marco de la renovación curricular, ¿no?, que en este momento atraviesa la provincia de Córdoba. Pensamos que las progresiones de aprendizaje nos ofrecen una suerte de guía para implementar un enfoque didáctico centrado en la experiencia y en la indagación. Estas progresiones, de alguna forma, también buscan que los estudiantes puedan desarrollar una comprensión profunda del mundo natural a través de la interacción directa con los fenómenos a lo largo de toda la trayectoria educativa. Entonces, un poco el objetivo de la charla que vamos a compartir hoy tiene un poco que ver con eso, cómo mirar esa progresión y de qué forma estas experiencias empíricas pueden de alguna forma contribuir a desarrollar esas herramientas. ¿Les parece que empecemos? Muy bien, hacia allá vamos. Lo primero que nos gustaría hacer es ponernos en la misma página sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de enseñar ciencias naturales. Cuando pensamos en eso, lo primero que se nos suele venir a la cabeza es una lista de temas.
los estados de agregación de la materia, el sistema solar, las células, el átomo, o también en actividades sueltas sobre esos temas. Pero el nuevo marco curricular de Córdoba lo que nos está proponiendo es dar un paso más. No solo enseñar lo que la ciencia dice, sino cómo llega a decirlo. Y esto no es otra cosa que el cómo sabemos lo que sabemos. Esto nos empuja a ir más allá de los datos, de las definiciones, de los términos, de los nombres difíciles que suelen aparecer en ciencia, y nos obliga, o mejor dicho, nos invita a poner en el centro los modos de conocer. Observar, comparar, hacerse buenas preguntas, buscar patrones, clasificar, buscar las maneras de explicar qué es lo que está pasando. Eso también se enseña. Son herramientas de pensamiento, capacidades que tenemos que acompañar a nuestros estudiantes a desarrollar para que puedan entender el mundo con una mayor profundidad y puedan construir sus propias ideas. Melina Furman, una investigadora que seguimos queriendo y admirando muchísimo, junto a María Eugenia Podestá, lo explican con una imagen muy linda. Ellas nos cuentan que la ciencia es como una moneda que tiene dos caras. Entonces, una cara es el producto, o sea, todas esas ideas que la ciencia construye. La teoría evolutiva, el modelo atómico, las leyes de Newton. Y la otra es el proceso, lo que se hace para llegar a esas ideas. Observar, preguntarse, experimentar, analizar datos. Lo interesante es que estas dos caras van siempre juntas. No podemos enseñar los productos sin mostrar el camino que los llevó a ellos. Y en la escuela a veces enseñamos solo lo que la ciencia ya sabe. ¿Qué pasa si empezamos a enseñar también cómo lo supo? Y ahí es justo donde entran las herramientas de pensamiento, estos saberes y estas capacidades que nos convocan también un poco en la jornada de hoy. Esto que nos lleva a la construcción de las ideas científicas y que son el contenido central, contenidos a enseñar si queremos formar mentes curiosas, críticas y activas. Una pregunta válida sería entonces, ¿cómo hacerlo? Y una respuesta rápida podría ser, y bueno, metiendo las manos en la masa. Pero ojo, que cuando hablamos de enseñanza empírica, de la experiencia, no nos referimos solo a hacer experimentos en tubos de ensayo. El enfoque empírico, en el sentido que plantea el marco curricular, tiene que ver con ofrecer experiencias donde los chicos y las chicas puedan mirar el mundo, pensar sobre eso, hacerse preguntas y construir explicaciones propias. Enseñar ciencias naturales es entonces también enseñar a pensar. Y para eso, esas herramientas son el corazón de la propuesta. Buenísimo, José. Pero ahora que tenemos claro qué enseñar, vale la pena preguntarse cómo hacerlo, ¿no? Una primera respuesta supone, es casi de cajón, ¿no? Uno dice, estamos enseñando o que pretendiendo enseñar en el contexto de las ciencias naturales, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Experimentos. Y en realidad querríamos poner un poquito la lupa en esa idea, ¿no? En la idea de lo experimental como propuesta estelar, digamos, en la clase de ciencias naturales. Es difícil imaginar una clase de ciencias sin experimentos, pero la pregunta es, ¿toda actividad empírica, es decir, toda actividad que implica interactuar con fenómenos, necesariamente es un experimento? Tendríamos que decir que un experimento es solo una de las formas posibles de construir conocimiento en ciencias. En realidad, no todo lo empírico, no todo lo que implique interactuar con fenómenos naturales es necesariamente un experimento. Una actividad experimental, en primer lugar, supone un procedimiento que un investigador o una investigadora realiza para responder una pregunta investigable. Primera cuestión, necesitamos pregunta. Por lo general, se realiza para establecer una relación causal entre un conjunto de variables. ¿Sí? Yo quiero saber si, por ejemplo, un fertilizante es adecuado para el crecimiento de una planta. Bueno, una variable va a ser el fertilizante o dosis del fertilizante y otra va a ser el crecimiento de esa planta que podemos medir en altura, en peso, etc. Entonces, en un experimento podríamos decir muy resumida, pero de una forma muy resumida, tenemos una pregunta, una hipótesis que es
una respuesta provisoria que hacemos para esa pregunta. Tenemos manipulación, por lo general, vamos a hacer, insisto, una definición muy operativa y si se quiere simplificada lo que es un experimento. Tenemos manipulación por parte de los investigadores y tenemos resultados observables y medibles que luego tenemos que interpretar. Esto explica un conjunto muy amplio de situaciones en las que los y las científicas indagan el mundo, pero deja fuera muchos otros. Por ejemplo, ciencias completas como la ciencia de la astronomía, por ejemplo, que se basa eminentemente en la observación del cielo, en el reconocimiento de patrones, en la identificación de los movimientos, los cuerpos del cielo. Bueno, es una ciencia en la cual no hay experimentos, básicamente. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en ciencias de la Tierra. Y nadie pondría en duda que esas disciplinas son ciencias con todo el peso de la ley, digamos, ¿no? Sin embargo, no hay experimentos en esos casos, o casi, digamos, en la mayoría, enorme mayoría de los casos. Y en la escuela pasa un poco lo mismo. Un ejemplo que nos encanta para ilustrar un poco esta actividad tiene que ver con los escarabajos, que es una de las experiencias quizás favoritas de nuestro amigo Gabriel Gelón, uno de los fundadores de Expedición Ciencia y del proyecto de Fenomenautas, que es gran amigo y enorme educador en ciencias. Él siempre refiere a una anécdota en la cual un grupo de estudiantes reciben una tarjeta, un conjunto de tarjetas, perdón, con fotos de insectos y tienen que armar su propio sistema de clasificación, ¿no? Entonces observan determinadas características, no sé, el número de patas, la conformación del cuerpo, los colores, los tamaños, y en función de eso establecen criterios de clasificación, agrupamientos y luego identifican los criterios de clasificación. Por ejemplo, número de extremidades, bueno, por segmentos del cuerpo, etc. En este caso, no están repitiendo lo que dice el libro, están observando, están argumentando, están identificando patrones, están jerarquizando diferencias y están construyendo sentido. ¿Y acá hay un experimento? No. Simplemente es una actividad, simplemente y nada menos que, es una actividad con profunda conexión con el quehacer científico que permite construir un sistema que organiza y da sentido a un conjunto de observaciones. Sin embargo, no hay experimento. Observar con atención, clasificar, identificar patrones, comparar, hacerse preguntas genuinas sobre lo que vemos, son acciones que no necesariamente se dan en el contexto de un experimento y que son formas de indagar el mundo científicamente. Y todo eso también se puede, y no solo se puede, sino que se debe enseñar en el aula, en la escuela, ¿no? En esa acción, en la que estábamos describiendo de los escarabajos, de los insectos, se está poniendo en juego las herramientas de pensamiento de manera súper rica. Pero vean qué loco, en esto que acabamos de describir no se necesita un laboratorio, estamos hablando de un conjunto de imágenes, ¿sí? Lo que se necesita sí es una consigna que desafíe, en este caso a los chicos y a las chicas, a pensar, a ponerse de acuerdo, a explicar lo que están viendo. Están desarrollando capacidades como observar con criterios, comparar, identificar patrones, y en este caso el fenómeno no está de manera directa. No es que en este ejemplo que les estoy describiendo se pone en juego necesariamente la interacción con los bichos de verdad, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, primero, no todo lo experimental describe, digamos, el conjunto amplio de interacciones que desde la ciencia se hacen con la naturaleza. Y por otro lado, no hay muchas situaciones en las cuales se pone en juego esa interacción con los fenómenos, pero a través de sucedáneos de fenómenos. En este caso, fotos, podrían ser videos, podrían ser tablas de datos, ¿sí? Veamos qué pasa en un caso opuesto, ¿sí? Hay actividades que son súper alucinantes, interesantes, que de alguna forma irrumpen en la escena del aula y llaman la atención de los estudiantes, pero que no constituyen una indagación que verdaderamente ponga en juego esas herramientas de pensamiento de las que estábamos hablando, esas habilidades científicas, ¿no? El clásico experimento, o más que experimento, bueno, la experiencia esta del huevo, ¿no? Que pretendemos meter a través del cuello de una botella que es más pequeña que el diámetro del huevo, y que en definitiva la forma de lograrlo es prender unos fósforos, ponerlos dentro de la botella y que al poner el huevo, sin la cáscara por supuesto, se genera un vacío y se succiona, ¿no? Ahora no se ve tanto, pero bueno, hace unos años era una actividad como que se supone que a través de esa actividad
creíamos a veces los docentes que podíamos explicar cuestiones vinculadas con el vacío, la presión de los gases, etc. Bueno, tal como lo estamos describiendo, no es un experimento. ¿Sí? Es una actividad empírica, en tal caso demostrará un fenómeno determinado, si uno lo plantea en determinado contexto, o simplemente es una actividad que llama la atención. Sin embargo, si no tenemos preguntas, si no tenemos hipótesis, si no buscamos entender algo de alguna forma, no estamos haciendo algún experimento, estamos haciendo algo más parecido a magia, digamos, ¿no? Un truco. Pero si a partir de ese mismo fenómeno nos hacemos preguntas que nos desafían a comprender qué y cómo está pasando algo, qué hipótesis podemos construir como respuestas provisorias a las preguntas que estamos abordando, bueno, a lo mejor eso sí lo podemos transformar en un experimento, ¿no? ¿En qué condiciones, por ejemplo, el huevo se chupa más rápido? Si uno pone un fósforo, si uno pone dos o tres, ahí estamos manipulando la cantidad de fósforos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de nuevo, la actividad en sí misma no supone una situación experimental, sino que en tal caso lo que nosotros planteamos en el contexto de una actividad puede, evidentemente, trabajar algunas habilidades vinculadas con lo experimental. Y entonces, de alguna forma lo que estamos queriendo decir es que la clave está en el diseño. No se trata solo de hacer actividades atractivas, sino de que inviten a pensar. Porque en definitiva la ciencia escolar no se trata de replicar exactamente lo que hacen los científicos, ¿no? Sino de acercarse a su forma de mirar el mundo. Así que cuando planteamos nuestras clases, vale la pena preguntarnos qué herramientas de pensamiento van a poner en juego nuestras y nuestros estudiantes a la hora de hacer esa actividad. ¿Van a hacer con las manos o con la cabeza? ¿O solo van a mirar algo que sucede sin tener que pensarlo ni explicarlo? Porque lo que queremos no es que recuerden cómo entró el huevo en la botella. Queremos que después de clase miren el mundo distinto, de algún modo. Y para eso necesitamos enseñarles a pensar científicamente, no hay otra. A veces con un experimento y muchas otras sin necesidad de un experimento. Otra vez, por ejemplo, una situación absolutamente observacional, como la que describíamos al principio. Bueno, José, te propongo que miremos juntos algunos ejemplos por nivel para ver si podemos ilustrar un poco esto de lo que venimos hablando hasta ahora. De algún modo, la idea de poner en juego la enseñanza de los saberes y las capacidades que se mencionan en el marco curricular que hoy nos toca analizar. ¿Qué te parece? Me parece genial, Pablo. Vamos hacia allá, así vemos cómo aterrizar todas estas ideas que venimos conversando en la realidad del aula. No como recetas, sino más bien como una muestra de lo que entendemos como propuestas empíricas potentes. Esas situaciones donde los estudiantes observan, comparan, explican y construyen sentido. Y también vamos a ver cómo es esa progresión de los aprendizajes que se va hilando a través de cada nivel. Así que si les parece, vamos a empezar por el principio, por el nivel inicial, uno de los más lindos, porque a quién no le gusta sentirse niño por un ratito. Así que les vamos a proponer una actividad para que desglosemos juntos. La actividad es simple pero profunda, seguramente les resulte muy familiar, sobre todo a los docentes de nivel inicial, en donde es frecuente y cotidiano poder hacer actividades de comparación de objetos o determinados elementos del mundo natural y también del ambiente social. Pero en este caso les traigo la foto de dos seres que habitan en mi casa. Una es mi gatita y la otra es esta plantita que me encanta, esta suculenta. Y una actividad posible sería encontrar en qué se parecen, ¿no? Características comunes. Podríamos pensar en encontrar unas 5 características comunes o unas 10 características comunes. Yo sé que lo primero que salta a la vista son las diferencias, pero con una observación guiada podemos realmente encontrar más de las que pensamos incluso al principio, aunque cueste. ¿Qué requiere esto? Encontrar esas características comunes en que se parecen, poder hacer una observación que implique mirar con atención y observar con intención, poder describir lo que estoy viendo, las características de los dos seres que estoy viendo y hacer una comparación. Y podría registrar entonces se parecen en una tabla o en un cuadro. Normalmente estamos acostumbrados a trabajar en cuadros de doble entrada cuando hacemos comparaciones para encontrar similitudes y diferencias entre dos objetos. Pero lo que les estamos proponiendo
en pos de trabajar profundamente con estas capacidades, con las herramientas de pensamiento, es un cambio en la forma de visibilizar las ideas a través del registro. Entonces, acá en una primera parte de la tabla podemos nombrar esas características comunes, en qué se parecen, lo mismo que haríamos en un cuadro de doble entrada, pero no sé si notan la diferencia que justamente cuando queremos contrastar esas características en las que estos dos seres u objetos son diferentes, aparecen unas flechas en el medio. ¿A qué se imaginan que corresponde este espacio? Determinadas categorías. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando creemos que estamos comparando, en realidad estamos describiendo. Por ejemplo, si yo digo que la gatita es suave al tacto y que la plantita es verde, estoy mencionando características propias de cada uno de esos seres, pero en realidad lo estoy escribiendo. No estoy haciendo una comparación y una contrastación, porque para comparar tengo que estar comparando la misma cosa, la misma categoría. Entonces, en otras palabras, es poder categorizar para tener mucha más claridad sobre qué valores toma una determinada característica, qué valores tiene un determinado atributo. Por ejemplo, cómo se alimentan, o cómo se desplazan, o de qué color son. Yo podría decir que frente a la característica, el atributo, como quieras llamarlo, la categoría color, la gatita es blanca y negra y la plantita es verde. Entonces, poder visualizar de esta manera la información que sale de la descripción, que sale de la observación sistemática, me permite llegar a una estructura de pensamiento mucho más sólida. Y con esto no quiero decir rígida, sino que cuando estamos trabajando sobre el desarrollo de herramientas de pensamiento, lo que buscamos es que desde pequeños los niños y las niñas vayan estructurando el pensamiento, no volviéndolo rígido, sino teniendo ciertas formas de pensar, ciertas herramientas que sean las que les permitan arrancarle las respuestas al mundo, ¿no? Poder construir ideas. En ese camino es que esta forma de organizar algo tan por ahí común o que damos por hecho como la comparación y la contrastación toma otro vuelo. ¿Por qué? Porque observar es mucho más que mirar en este caso. De nuevo, tener presente esto de observar con atención y también con intención, con un propósito, que de esa observación surja la descripción y a partir de esas características que puedo describir, verbalizar, poder hacer el ejercicio de compararlas y contrastarlas. El organizador, en este caso gráfico de esta manera, lo que hace es clarificar las ideas y ordenarlas de una forma que nos permita volver sobre lo aprendido las veces que sea necesario, poder revisarlo, y abonando a lo que nos trae el nuevo marco curricular y la progresión de los aprendizajes, esto está sentando las bases de las herramientas de pensamiento como describir, comparar y contrastar, que deben ser también contenidos a enseñar. Lo empírico entonces se construye con imágenes, con registros y con reflexión. Como vimos en la actividad recién, las fotos eran suficientes para poder hacer el ejercicio de construir ideas científicas, aún sin tener a mi gatita y a la planta en vivo y en directo. En la enseñanza de las ciencias, como vimos recién en inicial, pero también en primer ciclo, y más adelante también, adelantándome, las imágenes siguen funcionando como unos proxies valiosos. Estas representaciones visuales que nos acercan al fenómeno cuando no podemos tener el fenómeno ahí en vivo y en directo. No podríamos tener una ballena en el aula, una galaxia en el aula, aunque quisiéramos, pero sí una fotografía de ese fenómeno que habilite las mismas preguntas, comparaciones, clasificaciones. Por ejemplo, en las actividades de primer ciclo también muy características que tienen que ver con la clasificación de seres vivos, ¿no? Siguiendo en la línea de la observación de seres vivos como vimos recién en inicial. En estas actividades de clasificación de seres vivos, las imágenes permiten
que los chicos y las chicas puedan hacer esas observaciones atentas, intencionadas, que argumenten, que identifiquen patrones y que empiecen a construir colectivamente esa noción de ser vivo. Pero todavía más allá, establecer criterios de clasificación propios en función de esas nociones o ideas que van desarrollando. Por eso, lejos de ser un recurso decorativo, meramente ilustrativo, las imágenes cumplen una función muy importante porque permiten hacer el ejercicio de pensar con evidencia, de construir categorías, de ensayar criterios de clasificación y poner en juego las propias ideas para construir nuevas. Y para que eso suceda, no alcanza simplemente con mostrar las imágenes, porque las imágenes funcionan como proxies solo en la medida en que son interrogadas con intención, con preguntas que no busquen confirmar lo que ya se sabe o que hagan una lectura muy superficial del fenómeno, sino que provoquen el pensamiento, ¿no? Que abran como caminos, inquietudes y que inviten a la construcción de ideas. Y para eso el rol del docente es clave, para poder guiar esa mirada, ofrecer esas preguntas productivas y sostener ese espacio donde la duda tenga lugar. Usar las imágenes como proxies no es una solución solamente a la falta de materiales, sino que es una decisión didáctica, legítima, estratégica, no por eso menos científica, que favorece el desarrollo del pensamiento científico en los contextos reales y en definitiva no es otra cosa que enseñar a mirar con ojos científicos. En este caso, nos vamos a poner en foco en una propuesta centrada en la interacción entre los materiales y el calor, ¿sí? Concretamente vamos a tratar de responder la pregunta de cuál es el mejor abrigo. Todos sabemos que el mejor abrigo es aquel que en definitiva evita que el cuerpo pierda el calor que el mismo cuerpo genera, ¿sí? Entonces, hablar del mejor abrigo supone hablar de lo que es el mejor aislante o los materiales que son peores conductores del calor. Entonces, con esta pregunta uno podría tratar de diseñar una situación experimental que tuviera la posibilidad de responderla empíricamente, ¿sí? Concretamente uno podría imaginar que en relación con el mejor abrigo, hablamos de diferentes tipos de tela en los que de algún modo se trata de investigar sobre su efectividad a la hora de aislar al cuerpo de la pérdida del calor. Supongamos que podríamos variar los tipos de tela, pero también supongamos que uno pudiera querer investigar si el grosor de una capa de tela puede influir en la velocidad a la cual se pierde el calor. En este caso, uno podría recortar la pregunta, especificarla y concretamente ponerle en esos términos. ¿Influye la cantidad de capas de tela, en este caso de polar, por ejemplo, en el tiempo en el que se enfría el líquido, suponiendo en que uno cubriera con una diferente cantidad de capas de tela recipientes con agua a una temperatura determinada? En este caso, la hipótesis que está subyaciendo a esta pregunta, que nosotros estamos elaborando como posible respuesta a esa pregunta, es que los materiales tienen aire en su interior y que aquellos que efectivamente tienen aire son peores conductores que otros que a lo mejor no tienen, dado que el aire no es buen conductor del calor. Uno puede pensar en una situación experimental en la que, por ejemplo, tengamos diferentes recipientes con la misma cantidad de agua a la misma temperatura, pero variando la cantidad de capas de polar que los cubren a cada uno de estos recipientes, que aquellos recipientes que mayor cantidad de capas de polar tengan van a perder calor en mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Dado que el polar tiene un aire en su interior, cuanto mayor es la cantidad de capas de polar sobre un recipiente, mayor será el tiempo que tarda en enfriarse. ¿Qué vamos a medir en esta situación experimental? Bueno, es algo que también podríamos discutir con los estudiantes y podríamos concluir que vamos a medir la temperatura del recipiente, del agua contenida en el recipiente en función del tiempo. ¿Y qué vamos a dejar igual? Porque para que la comparación sea justa debemos ver que cada uno de esos recipientes cumplan con condiciones similares, ¿sí? La cantidad de agua, el material del recipiente, el tipo de polar, la temperatura inicial del agua, de manera tal que lo único que cambiemos sea esa variable que quiero investigar, en este caso la cantidad de capas de polar. Uno podría, en esta situación hipotética de diseño del experimento en ida y vuelta con los estudiantes, tenerlo como antesala de la implementación del experimento, de hacerlo con las manos en la masa, con los fenómenos
en vivo y en directo en el aula. Pero bien, uno podría elegir trabajarlo a través de un proxy, a través del fenómeno presente de otro modo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a analizar un video en el que simplemente filma este experimento que hemos diseñado recién. De este modo, lo que podemos observar es la situación que estábamos imaginando hipotéticamente hace un ratito, ¿sí? 4 recipientes, 3 de ellos tienen diferentes capas, diferente cantidad de capas de Polar, agua a la misma temperatura, la misma cantidad, y vamos a medir la temperatura de cada una de esas cantidades de agua en función del tiempo. Vamos a adelantar un poquito y vamos a ver efectivamente eso, ¿sí? Que en este caso el fenómeno no lo tenemos en vivo y en directo como lo hubiéramos tenido si hubiéramos hecho la experiencia con los estudiantes. Sin embargo, fíjense, en este caso estoy pudiendo ver las temperaturas y ver cómo estas evolucionan en función del tiempo, ese cronómetro que estamos visualizando ahí. Y esa posibilidad nos da la posibilidad de ver resultados que luego puedo interpretar en función de esa hipótesis que yo tenía al comienzo. Vean que en este caso, el experimento se dio, pero no de forma directa, no lo hicimos junto con los estudiantes. Y sin embargo, pudimos desplegar un conjunto de herramientas de pensamiento sumamente importantes a través del análisis de un experimento hecho por otras personas. En este caso, fue un experimento seco, no hizo falta hacer el experimento en vivo. Se trabajó con un video como proxy, como una forma indirecta de acceder al fenómeno. Y eso no le quita fuerza a la situación. La propuesta permite formular hipótesis, argumentar, poner en juego conocimientos sobre materiales, preguntarse cómo diseñamos un experimento para poder responder a esa pregunta investigable. Y de alguna forma podemos ejercitar las herramientas de pensamiento científico sin manipular variables de forma directa. Aunque no se realiza el experimento en vivo, el video funciona perfectamente como un experimento seco. Nos permite observar con entendimiento y anticipar resultados, comparar, interpretar y sobre todo diseñar nuevas preguntas. Pensando de nuevo en esta idea de la temporalidad, de la progresión del aprendizaje en el segundo ciclo, trabajar con fenómenos físicos y explicar con propiedades de los materiales y fomentar el análisis y la elaboración de explicaciones y el desarrollo de modelos simples hace, por supuesto, a contenidos que tenemos que trabajar, pero fíjense cómo van creciendo en complejidad y en riqueza en función de aquellos ejemplos que estemos viendo con José para el nivel inicial y para primer ciclo. Lo mismo uno puede pensar en secundaria, ¿sí? Y los fenómenos podrían estar presentes a través de imágenes de altísima calidad, de microscopías, por ejemplo, de tejidos celulares, podrían estar presentes a través de gráficos, de tablas de datos. Y de algún modo, en función de las actividades, las consignas que nosotros elaboremos en relación con esos fenómenos presentes de cuerpo presente en el aula, o quizás a través de proxies, poder desarrollar herramientas de pensamiento en esa progresión de la que estábamos hablando. Bueno, llegando al final de esta conversación, queremos recuperar la idea clave que atraviesa las progresiones de aprendizaje, y es la importancia de construir desde los primeros años de escolaridad hasta la secundaria estas experiencias de enseñanza que permitan a los y las estudiantes interpretar, explicar y modelizar fenómenos del mundo natural de una forma progresiva, situada y significativa. Y en Fenomenautas, que es uno de los proyectos que coordinamos con Pablo, creemos profundamente en esta idea. Fenomenautas.org es un sitio con recursos educativos para las clases de ciencia, donde allí todas las propuestas giran en torno a los fenómenos. No porque todo tenga que ser una actividad práctica, sino porque ahí, en el cruce entre lo que se observa y lo que se piensa, es donde está el corazón de lo que queremos que los estudiantes comprendan. Cómo las ideas científicas se construyen en ese diálogo con el mundo. Así que si están buscando materiales, ideas, clases listas para usar o simplemente inspiración para renovar sus prácticas, quedan invitadísimos a registrarse gratuitamente en www.fenomenautas.org, donde van a encontrar un montón de recursos, incluso para trabajar en el aula, sin que los fenómenos estén presentes en vivo y en directo, como son los proxies, como recorrimos a lo largo de este tiempo juntos en esta charla. Van a encontrar en el sitio también mapas para el viaje de la ciencia en el aula, un mapa curricular con una propuesta de progresión también de los contenidos conceptuales,
Por supuesto que aparecen las herramientas de pensamiento como contenidos a enseñar y un montón de recorridos posibles diseñados especialmente para la educación primaria y la secundaria básica. Ya sé lo que están pensando, seguramente me están diciendo, ¿y nivel inicial? Bueno, INI es una asignatura pendiente que todavía tenemos ahí, pero tal vez las propuestas que tenemos pensadas para primer ciclo les puedan ser de inspiradoras y las puedan adaptar para el nivel inicial. Pero también están invitados a seguirnos en las redes sociales o escribirnos para contarnos cómo están usando los recursos, si es que los han probado, qué desafíos también encuentran en sus aulas, porque bueno, nos encanta recibir esa ida y vuelta, así que abrimos esos canales de comunicación para ustedes. Bueno, gracias por acompañarnos en esta charla. Nos honra mucho haber recibido esta invitación y esperamos encontrarnos en el futuro. Hasta luego. Joselina y Pablo nos invitaron a reflexionar acerca de cómo las progresiones de aprendizaje orientan el desarrollo de propuestas educativas utilizando la experimentación y las actividades empíricas como estrategias didácticas. En este contexto, mostraron a las habilidades científicas como herramientas de pensamiento esenciales para construir ideas y explicaciones en torno a los fenómenos naturales. Además, nos aportaron ejemplos muy claros para enriquecer nuestras propuestas en el aula en el marco de la renovación curricular. En estas jornadas nos referimos a cómo los componentes del currículum, las metas, los aprendizajes y contenidos e indicadores de logro contribuyen a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. Para colaborar con la construcción de escenarios posibles en las aulas, a continuación, la especialista Silvina Vidal nos invita a pensar la planificación a partir de los materiales de Currículum Córdoba. Silvina Vidal es profesora de nivel primario y especialista en educación en ciencias naturales. Es una de las fundadoras de Fenomenautas, además formadora de ciencias naturales en el equipo técnico regional de la provincia de Buenos Aires y profesora de nivel superior en institutos superiores de formación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, es diplomada superior de la ciencia en tu escuela por la Academia Mexicana de Ciencias. Hola, mi nombre es Silvina Vidal, soy docente y especialista en educación en ciencias y hoy tengo el placer de compartir con ustedes este espacio, esta jornada, para que podamos pensar juntos cómo planificar la educación en ciencias naturales, cómo planificar las clases de ciencias naturales desde la progresión de los aprendizajes. Así que ya nos vamos a meter de lleno con esto. ¿Qué quiere decir aprender, no? Aprender es saber de memoria una definición. Conocer algo es lo mismo que aprender, o sea, saber que por ahí andan diciendo que la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto, es aprender. ¿Cómo nos damos cuenta cuando hay aprendizaje? Y acá voy a invitar a alguien que ha estudiado mucho y que está dentro de estas corrientes acerca de, bueno, del aprendizaje pleno, del aprendizaje profundo, a David Perkins, que nos va a dar algunas pistas de qué se trata aprender. Él nos habla justamente del aprendizaje pleno. Y en sus trabajos, en sus libros, si los escuchamos en sus charlas también, podemos ver que el aprendizaje, él nos plantea que el aprendizaje es ir más allá de esta reproducción declarativa, ¿sí? No más allá de mencionar o repetir de memoria una definición de ciertos conceptos o cosas que todos tenemos incorporados, ¿no? La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, la tenemos grabada. Ahora, eso implica que nosotros hemos aprendido, que comprendemos de verdad lo que implica, por ejemplo, la idea que hay atrás de una célula. O sea, lo que Perkins trae a decirnos que aprender, este aprendizaje pleno, implica comprender en profundidad ciertas ideas y a la vez hacer algo con ese aprendizaje, es decir, utilizarlo eso en situaciones auténticas, situaciones reales. Entonces nos va dando algunas pistas sobre cómo podemos darnos cuenta que hay aprendizaje. Una de las cosas que dice es, hay aprendizaje, y también pensémoslo nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos aprendido algo. Lo aprendemos cuando podemos explicar ciertos aspectos importantes. Es clave. Nosotros podemos explicar aquellos que entendemos, aquellos que comprendemos, ¿sí?
Podemos describir procesos, podemos describir mecanismos, hacer referencias a evidencias que hay atrás de ese conocimiento, a cómo yo sé o cómo me doy cuenta que algo es un ser vivo, por ejemplo. Podemos relacionar ese conocimiento con otros temas, es decir, no solamente nos quedamos con el espacio quizás académico escolar, sino que empezamos a decir, no, pero esto, o este determinado fenómeno que vimos, este fenómeno natural, se conecta con este otro. Es decir, por ahí, a ver, sobre todo en secundaria que tenemos más divididas las disciplinas, hay ciertas ideas o contenidos que trabajamos en química que por ahí están conectados con física y están conectados con biología. Cuando podemos empezar a establecer esas relaciones, bueno, quiere decir que hemos aprendido, que hemos comprendido la idea que está atrás de ese concepto. Tomamos distintos puntos de vista, los relacionamos con otras cuestiones más amplias, más generales, es decir, podemos ir ampliando ese conocimiento, profundizándolo. Con esto vamos a volver en un ratito porque nos va a servir para entender un poco también qué es esto de la progresión de los aprendizajes. Y por último, que por ahí fue algo que dije al inicio, es ser conscientes de lo que nosotros sabemos. Todos sabemos cosas, pero también somos conscientes de que hay algunas cosas que nos faltan aprender. O inclusive sobre un tema, por ahí tenemos un conocimiento y llegamos a explicar algo, pero hay un punto donde bueno, hasta acá entiendo. Lo que sigue no lo entiendo, me resulta más difícil o más complejo. Entonces, eso implica un aprendizaje, implica ser consciente de eso que hemos aprendido. Estas son algunas ideas que me parecían importantes como para poder ponernos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de aprender y sobre todo cuando hablamos de un aprendizaje real, un aprendizaje profundo, un aprendizaje pleno. Entonces, seguramente hasta ahora están todos y todas de acuerdo, decir, está buenísimo esto, es verdad, yo quiero que pase, pero ¿cómo hago para planificar las clases, para planificar propuestas y lograr que mis estudiantes aprendan de verdad, ¿no? Que no se queden en la memorización, en la repetición de una determinada definición, de un concepto, sino que de verdad haya este aprendizaje? Y bueno, a ver, hay algo que está bueno y yo traigo esta metáfora que estaría buena, está bueno, digo, para que todos nos pongamos de acuerdo en cierta manera, que es esta idea de nosotros estamos dentro de un sistema educativo. Y a veces nos quedamos con, bueno, yo soy la seño de cuarto, ¿sí? Y no estoy teniendo en cuenta que estamos dentro de un bosque, ¿sí? Que nuestros estudiantes están atravesando muchos años el sistema educativo, están atravesando un bosque muy grande, ¿sí? Durante muchos años. No nos podemos quedar solamente con nuestro lugarcito, ¿sí? Con nuestro arbolito, que puede ser, digo, cuarto, tomo ese ejemplo, podría ser sala de 3, el profe de cuarto año del secundario, no importa. No nos podemos quedar con eso. Tenemos que tener una mirada acerca de cómo es ese bosque, ¿sí? De todo lo que está pasando en ese lugar, para después, cuando yo tengo el conocimiento de todo lo que es ese bosque, todos los caminos que tiene ese bosque, todos los árboles que hay en ese bosque, me puedo centrar en este que estoy yo pegando. Entonces nosotros, acá es donde entra esta idea de la progresión de los aprendizajes. Esta es una gran oportunidad que ustedes tienen con este nuevo diseño, porque el poder ver en la totalidad qué es lo que los chicos van a aprender nos permite de verdad conocer qué saben, qué tuvieron que haber aprendido antes y qué van a aprender después, qué se espera. Entonces yo acá traje un ejemplo, y cuando digo es un recorte, tomé un pedacito, una de las metas del diseño curricular de la progresión de los aprendizajes. Tomé metas porque, digamos, me servía como para ejemplificarlo acá, pero ustedes tienen las metas, tienen los aprendizajes esperados, tienen la posibilidad de ver los indicadores de avance o de logro, digo, en cada uno de los casos. Y fíjense, y este es un lindo ejercicio para que ustedes puedan también hacer antes de ponerse a planificar, es poder ver, bueno, ¿qué han aprendido antes? ¿Qué se esperaba de estos chicos antes? ¿Y qué va a pasar después? Y cómo se van complejizando y se van ampliando estas ideas, estos conceptos. En este caso tenemos las metas, que es lo que yo tomo como ejemplo. Y tomo la primera meta que apunta o que aborda contenidos que tienen que ver con los objetos y los materiales y las características y propiedades de los materiales. En nivel inicial se habla mucho de la exploración de los objetos, el punto de partida son los objetos, y que a partir de los sentidos puedan
ver cuáles son los cambios que tienen, cuáles son las características que tienen estos objetos y los materiales con los que están hechos, y el uso de estos objetos en el presente y en el pasado. Esta idea se complejiza un poquito más ya cuando entramos a primaria 1, en primero y segundo, porque aparecen, bueno, cómo se van transformando estos materiales y estos materiales para obtener distintos objetos. ¿Cuáles son las características que tienen los materiales que forman los objetos que permiten también esa transformación? En primaria 2, lo que hablamos de tercer y cuarto, ya hablamos más de las propiedades, ¿sí? de los distintos materiales, cómo estas propiedades se relacionan con los usos y los cambios físicos que empiezan a tener estos distintos materiales. Y fíjense que además yo fui marcando algunas ideas como para poder ver cómo se van complejizando, cómo se van ampliando, se van enriqueciendo, pero que a la vez una necesita de la otra. No podría abordar las ideas de primaria 2 sin antes haber construido, no podríamos lograr la meta, en este caso, de primaria 2, sin antes haber logrado las metas anteriores, porque si no lo que se empieza a producir son vacíos, son huecos, y terminamos teniendo esta enseñanza fragmentada, donde damos un determinado tema, pero lo anterior, esa otra base, no está. Siguiendo con este recorrido, pasa lo mismo si yo voy avanzando, ¿no? Vamos a primaria 3 y lo que sería sexto séptimo, empiezo a ver, quinto sexto, empiezo a ver que las propiedades de los materiales, cómo interactúan entre sí, cómo se forman las mezclas, ya aparecen los cambios químicos, en cambio en primaria 2 tenemos los cambios físicos. En el ciclo básico, en secundario, en los primeros años, entra la modelización, aparece la idea de partículas, ¿sí? Que ya esto implica un nivel mayor de abstracción. Hasta ahora teníamos algo un poco más vinculado al plano de lo experimental, al plano de lo concreto. Siempre hay cierto nivel de construcción de ideas, porque las ideas en sí son abstractas, pero en secundaria esto ya avanza a la construcción de modelos e ir acercándonos a ciertas estructuras o representaciones macroscópicas, submicroscópicas y simbólicas. Y en el ciclo superior ya se complejiza y además aparece la idea o esta necesidad o esta meta que apunta a debatir, a reflexionar. Y otra cuestión que me parece valiosa y que está buena que también podamos mirar, en este caso en este recorte que yo les propongo hoy hacer, que tiene que ver con las metas, es que no solo hay una progresión en lo conceptual, sino también en las capacidades. Fíjense, tomando estas tres metas que tenemos acá, pasamos de la observación y la experimentación en primaria a un trabajo de modelización, ¿sí? Que implica un nivel mayor de abstracción, como les decía antes, y en el ciclo superior aparecen los debates y la reflexión, que son capacidades claramente, y que requieren ciertos conocimientos, porque yo para poder debatir tengo que tener un conocimiento anterior, un conocimiento previo. No puedo debatir, si no terminamos hablando, el famoso hable sin saber, que no es lo que queremos que suceda. Entonces, en base a esto, teniendo en cuenta este primer mapa, esta primera idea de la progresión, seguramente estarán, como acá Jennifer Aniston, diciendo, divino, me encanta la progresión, ya tengo el bosque, ¿sí? Porque la progresión nos da ese bosque, nos muestra todo el recorrido completo, esperable que haga un niño o una niña desde que ingresa al nivel inicial hasta que sale del nivel secundario. Pero, ¿cómo hacemos para planificar las clases? ¿Por dónde empiezo? ¿Lo sigo haciendo como siempre? Y la gran pregunta sería, bueno, ¿cómo hacemos para planificar? Empezamos por los objetivos, en general, ¿no? Cuando uno piensa en la planificación, nos preguntamos, bueno, ¿qué quiero que aprendan? Y ahí vamos a los objetivos. Después buscamos las actividades y ahí empezamos a buscar, mira, qué buena esta actividad, me encanta esta, me gusta aquella, no, esta no me salió muy buena el año pasado, así que no la voy a hacer. Y al final vamos a la evaluación. Eso es como si fuera un camino típico, el que solemos hacer y quizás muchas veces al cual hemos aprendido en nuestra formación inicial a planificar de esa manera. No vamos a decir si está bien o está mal, pero quizás hayan formas diferentes de poder pensar la planificación.
¿Hay una receta infalible? ¿Hay una poción mágica que nos diga qué hacer, que nos garantice resultados? Y ustedes van a decir, uy, bueno, acá Silvina nos va a dar esa receta, yo ya estoy anotando mi libro, paso 1, paso 2, paso 3, porque con esto voy perfecto. Y lamentablemente tengo que decir que no hay una poción mágica, no hay una receta infalible, pero lo que sí hay son investigaciones. Hay estudios, hay gente, mucha, por suerte, que se dedica a esto y que empieza a ver cuáles son las formas de planificar que fueron dando mejores resultados. Cuando hablamos de mejores resultados, estamos hablando de mejores aprendizajes. Y en este caso, traigo a dos investigadores, dos educadores referentes de la corriente de la enseñanza para la comprensión, a Grant Winghin y Jake Matang, que nos dan, digo, algunas pistas sobre cómo poder planificar, ¿sí? Son pistas que nosotros podemos después ir ajustando, ir tomando para pensar la planificación. Así que, vamos, ¿se animan a ver cuáles son las pistas que nos están dando estos autores? Bueno, y el primer paso nos dicen, bueno, poco en consonancia con lo que decíamos antes, ¿no? Lo que solemos hacer es pensar qué queremos que aprendan nuestros alumnos. Y acá aparece algo que también está bueno que seamos muy conscientes, y es qué queremos que aprendan en términos de conceptos y qué queremos que aprendan en relación a capacidades. ¿Cuáles son las capacidades del pensamiento científico que esperamos que los chicos y las chicas desarrollen a lo largo de un determinado tiempo, en ese periodo que estamos planificando? Acá nuevamente traigo un ejemplo del diseño curricular. En este caso, sigo pensando en la meta 1, pero tomé quinto grado para hacer un poco de ecuación entre nivel inicial y entre secundaria, nos quedamos ahí en un intermedio, y traigo digamos, un objetivo, un aprendizaje, por así bien dicho, sería un aprendizaje esperado para quinto grado. Hice la clasificación de distintos tipos de mezclas con objetos de uso cotidiano, como mezclas heterogéneas y homogéneas, soluciones y la experimentación sobre formas de separar y recuperar los materiales de partida. Fíjense, yo ahí puse algunas palabras en dos colores. ¿Por qué será? ¿Por qué habré puesto la palabra clasificación con un color, mezclas homogéneas, heterogéneas con otro, formas de separar y recuperar, que tienen que ver con los métodos de separación, en otro color? ¿De qué estaremos hablando acá? ¿Por qué puse así? Y acá hay algo que sí es muy importante en lo que tiene que ver con la planificación en ciencias, que es poder entender qué cosas tienen que aprender nuestros estudiantes desde el nivel inicial hasta que terminan el secundario. Esto no es excluyente en un nivel o en otro. Por un lado, aparece esta palabrita en rojo que es clasificación. La clasificación implica una capacidad del pensamiento científico, ¿sí? Para poder clasificar, primero tuve que haber observado algo, ¿sí? En este caso materiales, mezclas quizás. Observo, describo, empiezo a buscar semejanzas y diferencias. Entonces, a partir de esas semejanzas y diferencias, puedo decir, bueno, todos los que comparten esta característica los agrupo de una manera, y a todos los que comparten otra característica los agrupo de otra, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los líquidos, si yo estoy observando una mezcla y veo que puedo distinguir, vamos a suponer que estamos haciendo una mezcla de distintos líquidos, puedo distinguir los distintos líquidos y digo, bueno, este es blanco y se lo ve más espeso, este es translúcido, este es transparente, este, no sé, tiene más burbujitas, y veo las distintas fases o componentes, voy a poner a todos los que veo de esa manera, otro que también veo dos partes, otro que le veo tres, otro que veo, los agrupo. Y en cambio, en otro lado voy a decir, bueno, a este mezclé agua, alcohol, y la verdad que no lo encuentro donde está el agua y el alcohol, se formó toda una sola cosa, ¿sí? Agua y leche, se formó solo una cosa. A simple vista, estamos hablando a través de una observación, podríamos decir que se juntó todo. Entonces los chicos van a empezar a agrupar y a ese agrupamiento hacer clasificación. Después podemos afinar mucho más esas primeras clasificaciones.
pero hay un trabajo de pensamiento, lo que te hablamos de las capacidades, que les va a permitir empezar a construir ciertos conceptos. Por ejemplo, mezcla homogénea y mezclas heterogéneas. Entonces, tenemos que definir justamente los objetivos, pero de una manera clara y precisa. Sigo con el ejemplo que traje para que podamos ir pensando con la meta 1 de los aprendizajes esperados para quinto. Sí, lo que leíamos antes, la clasificación de distintos tipos de mezclas en objetos de uso cotidiano, como mezclas heterogéneas, homogéneas. Este es la meta. Es hacia lo que esperamos que suceda, lo que esperamos que aprendan. Ahora esto lo tenemos que transformar en estos objetivos de aprendizajes. Queremos que lleguen a ese. ¿Qué tienen que aprender en concreto para llegar a esa meta? ¿Sí? ¿Cómo voy a desglosar de alguna manera esta meta en objetivos más chiquititos que me permitan ir como construyendo de a poco, paulatinamente, esos aprendizajes? Acá yo les comparto algunos a modo de ejemplo, no quiere decir que son los objetivos perfectos, los únicos posibles, sino algunos posibles a partir de esta, para que si yo voy logrando estos objetivos, me estoy acercando a esta meta. Ahora que ya tenemos el primer paso, viene el segundo, y es, lo pongo acá, así no tapo las letritas. ¿Qué esperamos que aprendan? ¿Cómo nos damos cuenta? Vuelvo. El primer paso era ¿qué esperamos que aprendan? Ya está, ya formulamos los objetivos. El segundo, ya no son las actividades. El segundo paso es ¿cómo me doy cuenta que aprenden? ¿Cómo me voy a dar cuenta si aprendieron? Porque en el fondo lo que queremos es que aprendan. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cuáles van a ser esos comentarios, conductas, las actividades, las capacidades que me van a permitir dar cuenta el logro o no de esos objetivos? Si los objetivos se cumplen, se logran, me acerco a ese aprendizaje esperado, ¿cierto? Y acá entran los indicadores de logro. Los indicadores de logro están en relación con esos objetivos, con esas ideas y capacidades que esperamos que desarrollen los chicos y las chicas. Y me permiten dar cuenta, me ayudan a darme cuenta si han o no aprendido, si están llegando a ese objetivo o cuán lejos y cerca están de ese objetivo también, ¿sí? Entonces, para poder ir como ajustando nuestras prácticas, nuestras propuestas. Entonces, en este caso, tomando el ejemplo, seguimos siempre con el mismo ejemplo, en el diseño ustedes tienen los indicadores de logro en relación con esa meta. O sea, tengo una meta? Tengo el aprendizaje esperado, ¿sí? Que tiene vinculación con esa meta, y tengo los indicadores. Los indicadores me ayudan a ver qué es lo que los chicos tienen que poder hacer para dar cuenta de ese aprendizaje. Por ejemplo, si un alumno reconoce los componentes de una mezcla, si propone diferentes criterios para clasificar, ¿sí? Y acá fíjense que aparecen distintos criterios para clasificar, teniendo en cuenta, por ejemplo, los diferentes estados de la materia, si reconoce y caracteriza mezclas. Tenemos una serie de indicadores, una serie de formas, de actividades que los chicos van a hacer, que se espera que ellos puedan hacer si es que lograron esos aprendizajes. Yo traigo este ejemplo como para terminar de entender de qué se trata esto de los indicadores. Yo estoy acá en Buenos Aires, cuento, y obviamente me encanta mucho Córdoba, soy muy fan, y cuando puedo viajo para esos lados porque de verdad que me gusta mucho. Entonces, yo podría decir que yo tengo una meta, yo estoy por acá en el puntito que está acá abajo, en esa dirección particular, ahí estoy yo, y mi meta es viajar a Córdoba. ¿Sí? Supongamos que es mi meta. Esa es la meta. Mi gran meta es viajar a Córdoba. En algún momento del año yo quiero viajar a Córdoba. Y esa es mi meta. Ahí voy. Ahora, me voy acercando a ese momento y empiezo a definir y ya digo, en realidad no es a cualquier lado de Córdoba. Ya le pongo un objetivo específico. Este año digo, bueno, este año quiero llegar a Santa Rosa de Calamuchita. Ya esa meta le di un contexto, la hice mucho más clara, mucho más precisa. ¿Sí? Ahora, si cumplo el objetivo, cumplí la meta. ¿Se entiende? Porque llegar a Santa Rosa tiene que ver con la meta. Sí, claramente estoy en Córdoba. Ahora la pregunta sería, bueno, yo ya tengo, ahora vamos a hablar del camino, del mapa, todo lo demás, tengo el trazo
del recorrido que voy a hacer. Después voy a terminar de definir algunas cosas. Pero, ¿cómo me voy a dar cuenta yo cuando estoy llegando? ¿Cuáles van a ser esos indicadores en el camino que a mí me permiten decir, ah, ya estoy logrando ese objetivo? ¿Qué es lo primero que vemos? Y cuando vamos por la ruta, los carteles. Ya cuando empezamos a ver los carteles que nos están marcando el lugar, estoy, por lo menos sé que no me perdí, eso está bueno, y que estoy en camino, que estoy llegando, como decimos, ¿no? Llegando. El cartel de entrada. Y después ya empiezo a ver cosas más concretas. Veo el río de Santa Rosa, paso por el puente de hierro. Entonces, esos indicadores me dicen, sí, estás en el lugar correcto. ¿Se entiende? Entonces, un poco es esto cuando pensamos en la planificación de una propuesta. Tenemos una meta. Esa meta posiblemente es amplia, la vamos desglosando en un objetivo específico. Y después, ¿cómo me voy a ir dando cuenta? ¿Cuáles son esos indicadores que me dicen es que nuestros chicos están yendo por el camino correcto? ¿Sí? Que están acercándose cada vez más a esa meta y a esos objetivos que nosotros nos propusimos. Entonces, un poco, fíjense cómo ya nos corrimos de las actividades y partimos por objetivos, indicadores de logro, y ahora sí es el momento de trazar el camino. Y voy a volver un segundito a la diapo anterior, porque hay algo en este camino que también está bueno que nosotros podamos pensar, que este camino implica tomar decisiones. Podemos hacer un camino con distintas paradas, ¿sí? Podemos decidir en dónde parar, en dónde no, si vamos a sacar fotos en todos lugares o no, si vamos a dónde vamos a cargar nafta y a dónde no, si lo vamos a hacer más largo, más corto. Y esto va a depender de un montón de factores. Quizás si ya ese camino digamos, tenemos más o menos experiencia en ruta, si tenemos más o menos tiempo. Entonces vamos a ir tomando decisiones. Y acá es donde entran las actividades. Porque las actividades son el cómo vamos a transitar ese camino. ¿Sí? Son ese puente que necesitamos para lograr los objetivos. Y otra vez traigo una viñeta para compartir con ustedes, en este caso de Frato, porque me parece que está bueno poder también ver qué pasa adentro de una sala, adentro del grado, sea en primario, sea en secundaria, dentro del aula, ¿no? Fíjense acá, tenemos unos niños que están jugando, no, en realidad están con un conejo, la nena tiene una zanahoria, y dice, uno de los chicos están hablando y dice, uy, está caliente, tiembla, se mueve dando saltos, hace caca en forma de bolitas, es tímido, tiene las patas de atrás largas, 2 dientes grandes. Viene la docente y le dice, vamos chicos, dejen de jugar, que tenemos clase de ciencia. Acá podemos hacer una gran discusión, ¿no? Me imagino que ustedes también estarán pensando, bueno, ¿qué es lo que están haciendo esos chicos sin ciencia? ¿No? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros cuando seleccionamos las actividades que vamos a proponerles a nuestros chicos? ¿Qué tipo de actividades les proponemos al momento de enseñar ciencias naturales? ¿Se vinculan esas actividades que proponemos con los intereses, el contexto? Fíjense en esta viñeta que hay una situación donde tenemos chicos que están viviendo la ciencia, están haciendo una impresionante descripción de algo que están observando, de las características. Están recontra interesados en lo que están haciendo y el docente nos corre como si la ciencia fuese otra cosa. Vamos a la clase de ciencias, porque la ciencia pareciera que no es lo que está sucediendo en lo cotidiano, no es lo que les está pasando a ellos, no es lo que pasa a su alrededor. ¿Tiene en cuenta las actividades que va a proponer el docente? En este caso podríamos preguntarnos, ¿las actividades que le va a proponer tienen en cuenta las capacidades? Fíjense que en esta viñeta tenemos chicos que están poniendo en juego capacidades de observación, de descripción, están sintiendo, están percibiendo a través de los sentidos las características que tienen. Y esto habilitaría a formularnos preguntas, un montón de preguntas. Sin embargo, el docente los saca y es muy probable que a la actividad que vaya
sea la lámina que está detrás, ¿no? Esta lámina que le dice los 3 reinos, habla de reino animal, mineral, vegetal, donde no entran en juego capacidades y perdió la oportunidad de trabajar con las capacidades y con la curiosidad que en este caso tenían los chicos. ¿Qué dinámicas proponemos para trabajar? ¿Sí? Siempre estamos sentados, copiamos del libro, traemos definiciones o generamos diversidad de dinámicas para traer los distintos modos de aprendizaje y para que también veamos que hay momentos donde tenemos que trabajar en grupo, hay momentos donde tenemos que poner las manos en la masa, hay momentos donde tenemos que discutir con otros, ¿sí? Hay momentos donde por ahí necesitamos hacer una actividad solos. Entonces, ¿cuáles son las dinámicas que proponemos? Entonces acá el momento es de definir qué tipo de actividades, cuáles son los criterios que usamos para elegir esas actividades. ¿Seleccionamos una actividad porque nos pareció linda, porque es divertida, porque, uy, me salió bien el año pasado y la repito? ¿O tenemos en cuenta primero el objetivo, qué es lo que queremos que los chicos aprendan? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son los intereses que tenemos en el aula? ¿Cuáles son los saberes que ya tienen, digamos, para potenciar? ¿Y cuáles son los que necesitamos reforzar? ¿Y qué capacidades nos va a permitir trabajar ese tipo de actividades que estamos proponiendo? Entonces, digamos, estos son como preguntas para pensar al momento de ver las actividades, pero sin perder nunca de vista que las actividades me tienen que permitir, o nos tienen que permitir, el logro de los objetivos y están en relación con esos indicadores de logro que antes mencionábamos. Es decir, es como lo que une el objetivo de aprendizaje, los indicadores de logro. ¿Qué es lo que me va a permitir llegar a ese indicador de logro? Las actividades que yo proponga en el método. Y acá, a ver, traigo para compartir con ustedes a modo de posibilidades, no son las únicas tipos de actividades que promueven el aprendizaje de capacidades, ¿sí? Son algunas actividades, algún tipo de actividades que me parecía interesante también pensar cómo estas actividades también van progresando a lo largo de la escolaridad y estas actividades se van complejizando. Arrancamos en nivel inicial con actividades propias de observación y exploración, que digamos son las principales que trabajamos en el nivel inicial. Ya en primaria aparece mucho más la experimentación, y acá diferencio lo que es la experimentación en vivo, digamos, esto de traigo las cosas y las pruebo, las manipulo, de aquellos cuando podemos trabajar con la observación de un experimento que hizo otro, sea a través de un video, o sea a través de un experimento histórico, empezar a trabajar con ciertos relatos. El análisis e interpretación de datos pueden ser algunas de las actividades que trabajamos en nivel primario. ¿Quiere decir que las de observación y exploración no las hacemos en primaria? No, no quiere decir eso. Quiere decir que se suman, quiere decir que se potencian, ¿sí? Posiblemente en primero y segundo vamos a trabajar mucho más actividades de observación y exploración, mientras que a fin de la primaria vamos a trabajar un poco más con actividades quizás de experimentos hechos por otros, análisis e interpretación de datos, ¿sí? No es que son excluyentes. Y ya en un nivel secundario empezamos a agregar mucho más actividades de modelización, análisis, construcción o interpretación de gráficos, actividades de debate, intercambio, toma de posición. Pero, vuelvo, se van complejizando y unas requieren de la otra. Son distintos tipos de actividades que podemos hacer. Cuanto más diversidad de actividades proponemos, no nos olvidemos que estamos llegando a más cantidad de chicos porque hay, digamos, a dar respuestas a distintos estilos también de aprendizaje. Pero acá hay algo que me parece que también vale la pena pensar y que tiene que ver con las ciencias, y es no solo es la actividad, sino la forma en que presentamos la consigna. Voy a darles un ejemplo. Nosotros podemos decir, bueno, yo voy a hacer una actividad experimental. Buenísimo, es genial. Qué bueno, con esa actividad experimental podés trabajar un montón de capacidades o varias capacidades de pensamiento científico. Ahora, ¿qué pasa si esa actividad experimental se la damos a los chicos como una guía de paso a paso? Paso 1, coloca tal cosa. Paso 2, coloca tal cosa. Paso 3, hace tal otra. Ahora dibujar los resultados. Abajo poné la conclusión. ¿Trabajamos capacidades del pensamiento? Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de eso les digo a los chicos, bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta que queremos contestar? Queremos responder, no sé, a ver, si influye la temperatura en la cantidad de azúcar que se disuelve en una taza de té.
en temperatura del agua, influye la temperatura del agua en una cantidad de azúcar que se disuelve en una taza de té. Vamos a averiguar. ¿Cómo lo podemos averiguar? ¿Cómo vamos a diseñar el experimento? ¿Qué tendríamos que mantener igual y qué es lo que cambiaría? ¿Cómo vamos a registrar los resultados? ¿Cuál sería el resultado esperado si la hipótesis que tenemos se confirma? ¿Y cuáles serían los resultados para que se refute la hipótesis? Fíjense que la actividad podría ser, sí, un experimento en los dos casos, pero en una, la consigna no invitaba a pensar. Había una sola forma posible de resolverla, mientras que en la segunda forma, en esto de proponerles a los chicos que diseñen, la consigna invita a pensar, invita a buscar formas distintas de resolverlo, porque a lo mejor en un año hago esa experiencia con un grupo y diseñamos un experimento de una manera, y al otro año lo puedo diseñar de otra. Va a estar bien, siempre y cuando respetemos ciertas características que tiene que tener el diseño experimental. Y esta idea de poder contextualizar, esta idea de poder darle sentido a lo que estamos enseñando, porque hay algo que no tenemos que perder de vista, que la ciencia viene a explicar los fenómenos naturales, lo que tenemos a nuestro alrededor. No hagamos como el profe de la viñeta de Frato que le dice, bueno, dejen el conejito y la zanahoria que vamos a la clase de ciencia. El conejito y la zanahoria es lo que está pasando en ciencias y es a lo que le podemos hacer preguntas. Entonces, ahí tenemos un potencial enorme para diseñar nuestras actividades y formular preguntas que tengan estas características, entre otras, pero digamos, como tomando algunas como centrales. Bueno, wow, ¿cuánto estuvimos hablando? ¿Cuánto nos queda para pensar? Yo acá les comparto un poco como para cerrar de alguna manera este encuentro que espero que les haya gustado, que se hayan llevado algunas ideas. Esto que enseñar ciencias ya no es transmitir conceptos, ni verdades, ni hacer experimentos o tener una actividad porque es divertida, porque es entretenida. Cuando estamos pensando en planificar una buena propuesta de enseñanza de ciencias, implica establecer esa relación entre los fenómenos del mundo natural, los fenómenos cotidianos que tenemos a nuestro alrededor, eso que nos genera preguntas y las ideas que explican eso, ¿sí? Esos fenómenos, las ideas que están atrás a través de preguntas, situaciones contextualizadas, es decir, a través de ciertas propuestas de consignas, de actividades que lleven a los chicos a poder entender y explicar esos fenómenos. Para eso es clave que podamos definir con precisión nuestros objetivos. ¿Qué queremos que comprendan? ¿Qué ideas queremos que aprendan? ¿Y qué capacidades van a desarrollar a través de esas actividades que las tenemos que seleccionar de manera muy cuidadosa y muy criteriosa? Nunca es porque es divertida o porque es entretenida, sino porque esta actividad es la actividad más potente que yo encuentro para lograr esos objetivos y llegar a ese indicador de logro, a esos aprendizajes esperados. Y no olvidarnos que cuando planificamos las clases de ciencia estamos trabajando en dos dimensiones: producto-proceso, contenidos conceptuales y capacidades del pensamiento científico. Porque si no, tampoco estamos enseñando ciencia, estamos como en un sí medio raro. Las capacidades se anclan en los contenidos conceptuales y los contenidos conceptuales, para construirlos, necesito poner en juego ciertas capacidades del pensamiento. Bueno, y espero que ya estamos llegando al final, que ustedes ahora estén así, con un montón de ideas, con un montón de cosas, y digan, bueno, wow, seguro que mucho de lo que hoy estuvimos compartiendo y que les estuve contando, ya lo saben, ya lo vienen aplicando, y a veces está bueno como volver a refrescarlo y volverlo a enmarcar, sobre todo en este cambio de diseño, donde la progresión de los aprendizajes me parece que es un elemento clave, un elemento muy bueno que tienen para poder ver ese bosque completo, ¿sí? Sin perder de vista que los chicos están inmersos en ese bosque, que nosotros, cada uno de nosotros somos un arbolito de ese bosque, que ese bosque no sería nada sin ese árbol que nosotros somos, pero que no perdamos de vista esa totalidad. Así que los y las invito a salir al ruedo, a aceptar este gran desafío y a, bueno, consolidarse cada vez más para lograr que todos los chicos y las chicas, desde el nivel inicial hasta que terminan el secundario, puedan vivir
y disfrutar sobre todo de todas las clases de ciencias, porque hay mucho, mucho para descubrir, para aprender, que sea de verdad un disfrute para ellos y para ustedes como docentes poder planificar esas propuestas. Así que de mi parte, un placer y espero que les haya gustado esta pequeña charla. Agradecemos los aportes de Silvina Vidal que nos permitieron utilizar las progresiones de aprendizaje de Currículum Córdoba como una herramienta para la toma de decisiones en la planificación de la enseñanza de las ciencias naturales en todos los niveles educativos. También agradecemos la participación de los y las colegas de ciencias naturales y de escuelas de toda la provincia de Córdoba que nos acompañan en estas jornadas pedagógicas, las cuales son un punto de partida para pensar, reflexionar y transformar la educación a partir de la renovación curricular en el marco de Currículum Córdoba. Con esto finalizamos la jornada de hoy y les invitamos a participar en el día de mañana de las jornadas de Ciencias Sociales.